Bueno, ya estoy aquí, lamento estar un poquito, me he demorado, me he pasado 5 minutos, pero estaba conversando con una persona eh, que además le cuesta dar su brazo a torcer y le cuesta eh, legitimar que este es el mundo que realmente eh, hoy se vive. Yo cuando empecé con esto, la invité a ella a participar de mi primer proyecto y me dijo que ella no creía en eso, que a ella eso no le interesaba, que, que eso de crear activos, eso no existía, en fin, bueno, hoy me parece que está sin trabajo. Es una excelente persona porque además yo recibí un curso que se da aquí, que tiene un título, igual que lo otorga el rey, después de haber pasado todo lo que ella tenía, hice ese curso que se llama Hola María. Eh, es el curso de formador de formadores, o sea, es para impartir docencia a cualquier tipo de profesorado, sea universitario, o sea, es un título, Felipe II otorga, o Felipe VII otorga, o sexto, ya no sé ni qué Felipe, el presente título, pum, 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 pum. Y ella fue la profesora que impartió ese curso de 8 meses, 5 horas diarias, excelente, fue además tiene muy buena didáctica, muy buena metodología, pero está aferrada a su mundo. ¿Me oyen bien, no? Creo que sí. Entonces, bueno, pues nada, yo le comentaba también de este grupo porque ella tiene, ay, como me veo en espejo, ella tiene una hija que se graduó de Bellas Artes, una hija muy problemática en el sentido que no encuentra su camino, pero sin embargo yo sé, y siempre se lo dije, que era muy buena, tenía muy buena madera, no es disciplinada, no es aplicada, pero que sí se podían hacer cosas. Bueno, le hablé del grupo por si se quería incorporar, aunque es algo tímida y es como la generación con que nos topamos, ¿no? Muchas veces es la generación del desinterés y la desinformación, en una época de información e interés, pero hay un grupo de personas que viven ajenos a eso. ¿Eh? Bueno, ayer estuvimos hablando de las primeras corrientes eh, que se generan después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hablamos del informalismo y hablamos del expresionismo abstracto. Hablamos de figuras como Pollock, Dubuffet, y hablamos de figuras como Rothko, que para mí, vuelvo y repito, es uno de los más grandes. Y se me quedó algo que aunque no tiene que ver, sí tiene que ver, por decir, justamente en esos momentos de los años 50, finales del 40 y 50, por por primera vez en la historia del arte, Cuba se sincroniza con el arte internacional. Ya lo había hecho en el año 42 con la exposición que hizo Alfred Barr con la curaduría de Gómez Sicre y el mecenazgo de María Luisa Gómez Mena. Esa exposición prácticamente se quedó todo en el MoMA. Y en este momento el, el, nacen tres vertientes. Nace la abstracción geométrica representada por el grupo de Lolo Soldevilla y su galería. Nace el grupo Los Once, que como muchos de sus participantes habían estado mucho tiempo en la escuela de Chicago, en especial Raúl Martínez, tenían mucha más inclinación por la escuela norteamericana. Lolo crea vínculos, se viene a París, crea vínculos con la galería de Denis René y bueno, lleva a Cuba
todo el arte promulgado por Vasarely. Y existe ese abstraccionismo geométrico que tiene mucho que ver con el informalismo europeo. Y por otra parte, el expresionismo abstracto también se desarrolla en la obra de una persona que, aunque primero es miembro de los 11, se decanta enseguida, porque además es una de las grandes pintoras y artistas plásticas cubanas, que es Antonia Iris. En ese momento, el arte cubano ya se sincronizaba definitivamente con el arte contemporáneo, algo que desde el 42 estuvo luchando la mecenas María Luisa Gómez Mena, que no es la condesa de Revilla Camargo, es la sobrina de la condesa, la que era esposa de Carreño y que murió en España casada con el poeta, porque ella después se dedicó al cine, se fue a México a promover cine y se casó con Altola Aguirre, y en la vuelta de un festival de San Sebastián, casi prácticamente joven y recién casado, se mataron en un accidente de automóvil. De hecho, su panteón está siempre lleno de flores, porque muchísimos cubanos vamos allí a ponerle flores. Entonces, con esto quiero decir que con respecto al arte cubano, sobre todo para los cubanos que están aquí y le puede interesar, ya el arte cubano entraba definitivamente en el plano internacional. Lo que no habían podido hacer ni las vanguardias del 20 ni las del 30, porque todos fueron y vinieron, ya estos empezaban a proyectarse internacionalmente. O sea que no existe ningún proceso político, o sea, el triunfo del 59 o el accidente del 59 no tiene absolutamente nada que ver con la sincronía que ya empieza a asumir el arte cubano por primera vez, y que hubiera podido ser el cuaje de la verdadera vanguardia cubana, la verdadera modernidad. Sin embargo, hay que esperar hasta la década de los 80 para que el arte vuelva a entrar en sincronía y se produzca una migración gigantesca de artistas. Entonces ya la sincronía como que da igual, ¿no? Como una diáspora, pero no a nivel de tal. Y eso es muy importante y muy interesante, porque la historia del arte cubano se divide siempre en arte antes de la revolución y arte después de la revolución. Después de la revolución prácticamente no hay arte, y lo que se hizo fue virar hacia atrás el proceso que en las vanguardias del 40 y el 50 realizaron los artistas por integrarse en el arte nacional. Solo que Alfred Barr, director del MoMA, visitara Cuba y hiciera una gran exposición en el MoMA con un catálogo de Gómez Sigre, eso fue donde Cuba entró por la puerta grande y ya estaba instalada. Pero bueno, no pasa nada. Quería decir eso porque sí era importante, porque Cuba recibía mucha más influencia de Estados Unidos que de Europa. Las dos primeras vanguardias sí, pero ahora la influencia venía directamente de Estados Unidos, obviamente porque nosotros éramos una república independiente, pero pertenecíamos a lo que era los Estados Unidos. Y entonces, claro, el poderío ya empezaba a tomar el arte de la isla, donde además muchos, en vez de irse ya a Europa, se iban directamente a la escuela de Chicago, se iban a Nueva York. Y eso es algo. Hola Babi, Tommy, Raciel, Henry, María. Bueno, dicho esto, que es doloroso, pero dicho, por lo menos para mí, que además la tesis doctoral que yo discutí aquí en 2011, justamente fue vetada allí, porque yo rompo con ese esquema, ¿no?, tradicional. Eso no existe, no hay, no se puede hablar de arte
antes y después, como no se puede hablar de cine antes y después. O sea, es una falacia y una mentira. Entonces, claro, esa tesis fue vetada allí, cosa que no me interesa porque, bueno, yo soy académica de Europa. Y bien, entonces, ¿qué quería empezar? Y voy a fumar porque no he fumado entre la conversación con la chica y dándole vuelta a lo que esto que he dicho ahora. Que es muy importante que los pintores cubanos que están fuera y los que están dentro, que además están en este grupo, sepan esas cosas. Porque se hereda de algo. ¿Mm? Se hereda de algo. Y ese algo se defiende y se legitima en nuestra propia obra, o en la propia obra de ustedes, en el caso mío de la investigación y en el caso de ustedes en la obra de arte. No es por gusto, no es por gusto. Habrá que esperar hasta que se cree Elisa para que entonces vuelva a existir. Que todos dicen que es una movida cubana, los años 60, 80 fueron una movida internacional que tocó a todo el mundo. Por tanto, también tocó a Cuba, pero Cuba ya tenía el ISA, el Instituto Superior de Arte, y los profesores con otra visión, que no eran los profesores de la ENA, ni mucho menos, eran profesores del ISA, la Universidad del Arte, Instituto Superior de Arte. Y ahí estábamos hablando de otra cosa. Bien, hoy vamos a empezar a hablar de las negaciones posmodernas. ¿Por qué? Porque en estas negaciones se aglutinan, son 4, vamos a intentar terminar la primera hoy porque es bastante larga. Se va a aglutinar lo que va a ocurrir años 60, 70 y 80 hasta el 90, que se produce la crisis del mercado, damos el salto también ahí y entramos en 2000, 2010 y 2020, que es lo que está ahora aconteciendo, si es que está aconteciendo algo, porque no creo que acontezca mucho, por esta fragilidad. Otra cosa que quería aclarar, yo puse hoy en el grupo 3 fotos, o sea, 3 maneras de, una es las Mademoiselle d'Avignon, original de Picasso, una pop, y había otra que era de un artista, un fotógrafo, que era incluso mucho más con la pose de, de, las, de las de Avignon. Y Facebook me censuró esa imagen porque dicen que era desnudo. Que en un día no podía publicar, en fin, he publicado ahora y no me han dicho nada. Porque realmente no era una foto de desnudo, pero tampoco estaba, o sea, la gente justamente se le censura a Facebook cuando empieza a protestar. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, perfecto, no lo haré más. Y ahí lo dejé porque daba lo mismo. Yo lo que quería era que vieran un paralelismo, ¿no? Y también entender que Picasso era un hombre que se adelantó 3 pueblos al arte. Y que por eso es un genio. Bien. La primera negación de la que vamos hoy a hablar es lo que llamamos la negación de lo sublime formalista. Negación de lo sublime formalista. Bien. Yo voy a empezar con una anécdota para que vean la transgresión que presupone lo que se va a empezar a ver en estos momentos. En una exposición que se hizo en el Museo Judío de Nueva York en el año 1963, un artista inaugura su exposición. Era una exposición retrospectiva sobre él, con lo cual también quiero decir algo que es importante. El rompimiento en los 60 se venía fraguando en artistas que no eran conocidos, en artistas que estaban participando en otro tipo de cosas, pero que no estaban preparando quizás el reconocimiento o el abordaje, pero estamos hablando que en el 63 este artista hace una retrospectiva en el Museo Judío de Brooklyn, Nueva York, en principios de los 60. Él llevaba un trabajo consigo, porque se hace una retrospectiva
A lo mejor no era un artista muy conocido. Y él, su exposición, sus salas, estaban llenas de objetos, pero de objetos reales, que él combinaba con pigmento y tratando de dar unicidad, o sea, no tratando, o sea, daba unicidad a todo esto. Ocurre algo, y es que una señora más de la élite social, de las personas que acostumbraban hasta ese momento visitar la galería para ver cuadros, tal, la galería como un acto legitimador que después legitimaría más el museo, el tema de las manifestaciones y la técnica, o sea, pintura, escultura, todo aquello que no se mezclaba. Pues este artista mete objetos y pigmento. Y ella se le acerca y le dice, ¿por qué usted pone cosas tan feas en esta exposición? ¿Qué es esto? Él la mira y le dice, si yo lo fuera a ver así, yo le diría que ¿por qué usted está en la calle tan fea? Porque usted lleva un sombrero con unas plumas, lleva un zorro en el cuello y lleva un broche de metal con alguien puesto ahí. O sea que no sé por qué me pregunta a mí si usted, yo lo podría decir lo mismo. La mujer se ofendió muchísimo, muchísimo. Y se quedó muy molesta porque además ella era una compradora. Y al otro día vuelve a la exposición y le dice al artista, vengo a pedirle perdón y vengo a pedirle disculpas, porque lo que usted me dijo tiene toda la razón. Todo está en el modo en que uno mire las cosas. Y su comparación me hizo entender esta nueva forma de expresión, porque además yo soy una activa consumidora de arte. Les pido mis más encarecidas disculpas. Bueno, terminaron allí muy bien. Este artista se llamó Rauschenberg. Rauschenberg inicia una etapa. Por eso él es el más representativo y con el que empiezo esta negación. Estas negaciones se extienden hasta los 90. O sea, esto no es porque va por partes, esto es todo. Claro, yo he cogido ejemplos de diferentes partes porque hay algunos que tienen más negación de una cosa que de otra. O sea, asumen más un tipo de negación que otra. Pero este artista fue Rauschenberg. Ya desde el año 63 con una retrospectiva suya. Muchos artistas como Rauschenberg procuraron una nueva manera de acercamiento y de la sensibilidad ante las exposiciones y las obras de arte, porque buscaban desplazar la atención sobre la perfección de la forma pictórica, la perfección técnica, la categorización y etiquetación de las diferentes manifestaciones de las artes visuales catalogadas como núcleos de los cuales no se podían ni combinar, o sea, pintura era una pintura, una escultura era una escultura, una pintura es bidimensional, una escultura es tridimensional, o sea, buscaron romper con esa sensibilidad. Estaban asfixiados de que en una sociedad como la que ellos estaban viviendo en ese momento se siguiera mostrando una forma de ver la vida, que es lo que hace el arte, una forma de pronunciarte, de expresar tu concepto
sobre la vida que no tenía absolutamente nada que ver con el contexto en que se estaba realizando, que era algo que venía impostado y que las academias fundamentalmente exigían. Y por supuesto la academia de Estados Unidos, pues como estaba además en un proceso de arte pionero, de su primer lenguaje había cuajado, pues claro, intentaba mantener ese rasero eh, que para mí es ya totalmente decadente y que debe desaparecer de la clasificación y el estancamiento de manifestaciones. Ellos buscaban incluso buscar en las vanguardias un, una especie de impulso, por decirlo de alguna manera, hacia eh, exactamente las barreras entre la pintura y la escultura se funden, o no. En algunos casos sí, en algunos casos no. Rauschenberg realmente lo que hacía era eh, un arte objetual, que lo que hacía era colocar con un significado una serie de piezas y muchas veces o era una cubrecama o era una wash de esta, y lo que hacía era que con los pigmentos, con los brochazos unía todo el conjunto dándole una armonía y un sentido a esa pieza. A esa pieza era una especie de action painting, pero en vez de bidimensional, tridimensional. O sea, lograba que el cuadro no fuera algo pegado a la pared, sino algo con que el público pudiera interactuar y que siguiera considerándose una pintura al usar el pigmento. Y esto lo hacía para descategorizar el hecho sublime o el manto sublime, como decía Klee, del que hay que despojar definitivamente a la obra de arte, con todo ese peso de cultura. ¿no? Pues Rauschenberg fue uno de los primeros, uno de los pioneros en hacer esto, desacralizar, buscar una nueva manera de comunicación con un público que ya no era todo esa señora que vino, que bueno, tenía una comprensión y una cultura como para entender que estaba enfrentándose al nacimiento de algo nuevo, sino para esos que en ese momento iban a consumir su arte y para aquellos que en diferentes partes de Estados Unidos estaban creando arte. Renunció a la perfección, o sea, justamente casi todos los pintores o los artistas, a partir de ahora vamos a hablar de artistas, renunciaron a la perfección. Es más, fueron contra ella, porque justamente ellos entendían que la expresión del arte con respecto a la cultura postindustrial y a la cultura de consumo que estaba ocurriendo en ese momento, no tenía que acercarse a la perfección, sino que tenía que acercarse a lo vulgar. Y lo vulgar muchas veces lo tenemos como un sinónimo de procas o de soez. Vulgar viene de vulgo, vulgo es pueblo en latín. O sea, es aquello a lo que la masa está pegada. ¿Por qué? Porque se buscaba también que el arte fuera un medio de comunicación con la gente. Y la gente estaba acostumbrada a ver objetos de ese tipo. Era como una conglomeración de kitsch, ¿no? En esas exposiciones. Rauschenberg ya llevaba tiempo experimentando con lo que a partir de los años 60 ya no se llama obra de arte, sino artefacto artístico. Porque el arte justamente se trata de tachar esa palabra asociada al museo, a lo sublime y a una belleza que no se define a día de hoy desde Platón, que es la belleza en el arte. Y esta es una muestra de que hay bellezas de muchas formas, y que no para nada tienen que ver ni con el clasicismo, ni con el tecnicismo, o sea, con nada. O sea, bello no tiene por qué ser Angry. Bello también es Rauschenberg, cuando lo ves. Bello es Warhol,
Y Bello es Oldenburg, y Bello es Morris, el minimalista. O sea, depende del movimiento y de la época con que se manipule el canon de belleza, porque realmente es manipulado, te lo insertan y tú entiendes que eso es bello. Yo siempre me incliné por lo grotesco, por lo expresionista, por lo bizarro, por lo grunge incluso, porque ahí reconocía yo la belleza, el despojo, ¿no? El lado oscuro de las cosas que son bellas. Y cuando conocí a Antonia Iris, sellé para siempre ese concepto, porque no había nada más bello en el mundo que ese aspecto, como persona. Solamente mirar aquellos ojos ya era una belleza que sobresalía de todo su ser. Y sin embargo fue una pintora de lo terrible. Entonces, las obras que él presentó eran estas que presentó en el Museo de Brooklyn, eran eso, corderos, todo disecado, águilas, una serie de objetos que vuelvo y repito, él unía con brochazos de pintura, de pigmentos, para conformar como una especie de espacio donde, desacralizando el arte tradicional, al mismo tiempo legitimaba eso como arte. Y legitimaba eso como pintura, porque él no esculpía, él agregaba objetos. Bien es cierto que los cubistas ya agregaron objetos a los cuadros, pero en los cubistas existía una preocupación infinita por la perfección. O sea, el objeto no era incluido como un concepto subversivo dentro de la obra, sino era un juego de lenguaje, de textura y un juego de formas dentro de la obra. Y sí que cuidaban mucho la realización técnica de esta obra. Ellos lo incluyeron, pero es que también lo incluyeron, o sea, el movimiento que emancipó y que tocó y que seguirá tocando al mundo del arte, también lo fueron los dadaístas. Los surrealistas también utilizaron objetos, pero los dadaístas lo usaron muchísimo. Pero en los dadaístas, y especialmente Duchamp, porque es la estética duchaniana la que, por ejemplo, a la que más se acerca Rauschenberg. ¿Qué pasaba con Duchamp? Que Duchamp tenía tenía el concepto de utilizar un objeto, o sea, con su ready-made, lo que hacía era coger un objeto común y ubicarlo en una galería. Pero en él el objeto funcionaba de otra manera. O sea, él trabajaba con un concepto del objeto. El objeto no era protagonista, no era arte. Era una forma de decir que todo es arte. Y yo me recuerdo que el primer posgrado que yo pasé, que justamente no había terminado la licenciatura, pero pasé el posgrado, empezó con la doctora María Elena Jubría, que fue mi directora de tesina, excelente además. Ella daba arte del siglo XX y después daba un posgrado de últimas tendencias. Y como ya yo estaba en la tesis, empezó con estas palabras: una hoja en un parque que cae de un árbol es arte. Claro, todos nos quedamos como diciendo, ¿qué le decimos, no? Y a partir de ahí empezó todo esto que hoy yo les estoy contando y que es como una tradición oral, un poco rectificada, refuncionalizada y trabajada desde mí por, eh, por ella, que fue la primera que me habló de las últimas tendencias. Como ya yo iba por contemporáneo de todas formas, aunque la tesis la hiciera sobre Cuba, pues siempre tenía la oportunidad de participar en estos cursos que ella hacía.
Entonces, ¿qué pasa? Más que descontextualizar el objeto, ¿m? Que era justamente lo que hacía Duchamp, cogía el objeto, lo ponía, por ejemplo, la rueda de bicicleta o el abrecorcho, el abrebotellas, y lo colocaba en una exposición y lo firmaba. Duchamp estaba haciendo un juego irónico con el concepto de obra de arte, al decir y intentar romper las barreras entre el museo y la calle. Él decía que si tú cogías eso y lo ponías en un museo, era el museo quien le daba la condición de arte, pero no era un objeto que había sido creado para arte, era algo como un reciclaje para arte, pero no era eso lo que hacía Rauschenberg. Rauschenberg iba más allá, él sí legitimaba el objeto como parte de la obra de arte. Mientras Duchamp lo colocaba sin protagonismo, sino para crear un concepto alrededor de él, Rauschenberg coloca los objetos en una conversación espacial con, en esa pieza, en esa, la otra. Si buscan Rauschenberg, pueden ver hasta vídeos de estas exposiciones, y la de 63 tiene muchísimas imágenes en internet. Entonces, bueno, déjame echar esto para atrás porque me está moviendo la... Entonces, voy a seguir con mis notitas porque si no después me voy y ya nunca termino. Las personas estaban acostumbradas a otra sensibilidad, a encontrarse obras pulimentadas. Las personas en los Estados Unidos ya se había acostumbrado a principio, se echaron para atrás, pero se acostumbraron al abstraccionismo, al expresionismo abstracto, incluso se acostumbraron a las exposiciones que se hicieron de informalismo que venían de Europa. Y claro, cuando Rauschenberg establece un vínculo entre el espacio artístico y el mundo, Rauschenberg trasciende a Duchamp. Así como Duchamp decía que todo era arte, Rauschenberg decía que cualquier objeto manipulado por un artista y que formara parte de la obra de este artista y que completara ese mensaje que estaba transmitiendo esa obra o que estaba intentando establecer esa obra con el espectador, formaba parte integrante de la obra de arte. Él legitimizaba la utilización de objetos como protagonistas de la pintura, porque además sostenía que eso era pintura, porque él jugaba con el concepto de soporte, pigmento. O sea, el soporte y pigmento da igual, o sea, nunca dicen que tiene que estar bidimensional, o sea, yo estoy haciendo pintura tridimensional. Y con eso creaba un nexo, porque esos objetos, las personas que estaban en la exposición, el público, establecía un diálogo con ellas. Entendía mucho más esa obra que a Duchamp. O sea, porque Duchamp era un mundo de complejo con la obra. Duchamp realmente no era artista, Duchamp era un conceptual teórico del arte. Él lo único que hacía era ejemplificar su teoría con los objetos que construía. Pero Duchamp realmente no era un artista, era un teórico, uno de los más brillantes teóricos que se dio en ese momento. Y aunque Tristan Tzara lideró el dadaísmo, Duchamp fue una gran mente para ese movimiento, que no creía además ni en el arte, o sea, no creía, no sacralizaba nada, o sea, ¿por qué? Entonces, ¿qué hace Rauschenberg? Mete la calle en la galería, trae objetos de la calle a la galería, pero como protagonistas,
no para plantear cuestiones como si la galería legitima o no legitima, no, el artista en su capacidad creativa es quien legitima que eso es una obra de arte. Y quien lo legitima es el público que asiste y bien, Raciel, quien asiste a esa exposición. Esa es la legitimación. Con lo cual, él desacraliza el arte de la institución arte. Al meter a la calle dentro de la galería deja de ser algo que legitima la obra. Y cuando lo hace en el Museo de Arte Moderno, desacraliza completamente la última parada a la que aspiraba un artista en ese momento. O sea, esto no legitima mi obra, la legitimo yo, porque yo digo que es arte. Y no solo lo digo, hay un análisis plasmado de una realidad concreta, donde el objeto da un aire, da una vida, ese objeto tiene una vida de la calle, una vida de una casa, una vida de un almacén. Ese objeto tiene una historia que complementa toda la historia. Y como él además jugaba duro y a lo irónico, pues dijo, esto es pintura. ¿Y por qué es pintura? Porque tiene un soporte detrás y porque todo está unido con pigmento. Entonces esto es pintura. Con Rauschenberg surge lo que se llamó, se etiquetó o se intentó meter a muchos artistas ahí, que es el neorrealismo. Pero un neorrealismo de nuevo tipo, un neorrealismo mucho más basado en aquello que estábamos viendo en la ciudad que aquello que podía observarse fríamente sentada en un museo ante una pieza que en ese momento te podría sublimar, pero donde jugaban todos los factores de que está en el museo, de que es de este artista. En este otro caso, la pieza en sí misma adquiría una connotación de valor, porque estaba creada y esos objetos estaban creados o formaban parte protagónica de ese discurso de la pieza. No podía prescindir nunca del objeto. Esa pieza tenía que ser completa, porque si se sacaba un objeto, quedaba discontinuo, o sea, había un vacío gramatical en aquello que el artista estaba explicando. Y Rauschenberg fue el primer artista que realizó este tipo de propuesta. Otro artista que también prácticamente trabajó sobre lo mismo fue Jasper Johns, que también miraba mucho fuera del recinto artístico. Y cuando digo miraba mucho afuera del recinto artístico, también hablo de miraba mucho afuera de su estudio. ¿Por qué? Porque recogían cosas, se empapaban de la cultura, de la cultura de lo comercial, de la cultura del neón, de la cultura de las revistas, de la publicidad. Entonces, un artista que está en esa confrontación con una realidad diferente, un artista verdadero lo que hace es reflejar y recontextualizar en su obra, dándole un valor otro, una semántica otra a la obra. Sustituye esa gramática antigua, le quita todo eso, desacraliza el objeto artístico y por primera vez también el objeto artístico está hecho para el espectador. Porque si una sociedad como es la del 60 era una sociedad masificada, obviamente el arte tenía que hacer referencia, sin ser anecdótico, porque hoy vemos una pieza de Rauschenberg y nos dice lo mismo que nos dijo en los 60 más ampliado, por tu propio contexto. Pues la obra te
al tener un anclaje real sobre la realidad, pues tenía mucha más facilidad para comunicar, porque también los que compraban o los que iban a la galería vivían insertos en esa realidad. Y por supuesto, eran personas que rápidamente dialogaban. Hubo mucha reserva para aceptar todo esto, pero la reserva, curiosamente, fue muy breve. Enseguida, estos artistas fueron como abriéndole los ojos desmesuradamente a las personas, porque llegaron, irrumpieron, expusieron. En el 63, Rauschenberg hace su primera retrospectiva. Es verdad que Rauschenberg hacía tiempo venía trabajando, pero Rauschenberg no era un artista como Polo o Rothko. Rauschenberg era un artista que estaba e irrumpe en los 60 y en el 63 hace una retrospectiva. ¿Qué producción de obra tan grande podría tener Rauschenberg de ese tipo de obra, que fue toda la que puso, para poder llevar a un museo y tener una retrospectiva como artista? Con lo cual aquí también ocurre una cosa, que en los años 60 la legitimación del artista no tiene que transcurrir el proceso de encumbramiento. En los años 60 no hay proceso de encumbramiento, ni crítico, ni tal. Se pasaba olímpicamente de quién era el galerista o no lo era, y los artistas realmente pronto alcanzaban notoriedad. Tampoco existía en los 60 una tan fuerte incidencia del mercado y la especulación con respecto a la obra de arte. Y eran artistas con mucha producción que lo que estaban era intentando no cometer parricidio. Ellos no querían cometer parricidio ni con los 50, ni con los 40, ni con los 30, ni con los 20. Ellos se inspiraron en el efecto devastador de un cubismo, por ejemplo, que realmente quien abre las puertas al cubismo fue el gran Cézanne, un artista súper importante en la historia del arte. Ellos buscaban ese tipo de figuras para inspirarse, para cambiar ese orden de cosas. Por eso llamamos las negaciones de la posmodernidad. En este caso es la negación de lo sublime formalista. O sea, aquí no tiene nada que ver la sublimación de lo formal y de las manifestaciones. Eso se acabó. No hay más sublimación, hay desacralización del arte, porque el arte no es sacro. El arte es un objeto de pronunciamiento, comunicación, de razonamiento, de cuestionamiento y sobre todo de reflejo del momento en que vivimos. Porque si el mundo se acaba y ven la obra de Rauschenberg y descubren en qué año está hecha, esos que vendrán a explorar podrán armar entre Jasper Jones, Rauschenberg y unos cuantos más, podrán armar cómo era la sociedad de ese momento. Porque esa es la misión del arte. Esa es la misión del arte, que no quiere decir que el artista no tenga un concepto, una profundidad o una preocupación por el lenguaje artístico. Aquí hay preocupación por el lenguaje artístico, que es romper las barreras que limitaban a los artistas y que hacen que, por ejemplo, personas que han entrado a la polaca cuestionen la belleza de una obra X, como puede ser la obra de Puig. Pero vamos a ver, ¿en qué tú me estás hablando? Y después, no sé, mandarme un vídeo de un hiperrealista mexicano de ahora. Y a mí no me gusta. Entonces, para mí eso no tiene un valor. Bien, perfecto. Pero yo esa belleza relamida no me interesa. Porque eso lo hace una cámara fotográfica también. A mí me interesa después el hiperrealismo de verdad, como movimiento y cómo se inserta.
ese sí me interesa. Pero que un pintor hoy haga hiperrealismo, no me dice nada. Simplemente porque estaba pintando una mujer desnuda. No me dice nada. Entonces, ellos, estos artistas, rompieron con eso. Fuera academia, fuera museo, fuera sacralización. Y la frase de Klee: hay que quitar el manto pesado de la cultura sobre el arte. Él no lo pudo hacer, aunque hizo mucho. Estos estaban decididos y lo hicieron. Los objetos de Jasper Jones eran fundamentalmente pues lata de cerveza, banderas, que son preciosas las banderas de Jasper Jones. Y por ejemplo, los artistas del pop, en este mismo momento, Jasper Jones, Rosenberg, los artistas del pop que no son específicamente Warhol, porque antes de Warhol la primera obra pop es una obra de Hamilton que se llama ¿Qué tienen los hogares de ahora que son tan apacibles? Y está hecho con recortes de publicidad. Esa es la primera obra del pop. Y Hamilton era inglés. Con lo cual, o sea, y lo vemos la diferencia entre ese pop y después el pop norteamericano. Porque la pintura norteamericana a partir de los 50 se caracteriza, o sea, los artistas, por una exuberancia y un restellamiento del pigmento, de los tonos. Usan muchísimo el complementario. Entonces esa exaltación, por ejemplo, del rojo con el verde, del amarillo con el violeta, esa, y es una obra muy, pero no solo pop, todos, Rosenberg, los pigmentos eran bestiales. Y no me puse esta camiseta hoy porque ibas a hablar de esto, me la puse porque me la puse, pero bueno, es un poco un beso guardiano, ¿no? Muy bien. Yo opino igual que usted, María. Fue importante en el momento, como movimiento, el hiperrealismo, lo que logró el hiperrealismo, pero el hiperrealismo estaba vinculado a la tecnología también de los que estaban desarrollando otro arte como el videoart, o estaban desarrollando, o sea, estaban a la par con Nay Yuen Pen. O sea, Nay Yuen Pen hacía unas piezas de comunicación y los hiperrealistas hacían una confrontación, pero una confrontación colaborativa, porque esta gente, toda fue un movimiento, un movimiento donde coincidieron muchos. Y cada uno, a pesar de que después ya empiezan grupos, los minimalistas fueron un grupo, el arte povera fue un grupo, estos son los primeros que se lanzan a este proceso de desacralización del arte. Sé que Joseph Beuys no es un artista de ese contexto, pero donde expuesto desde su punto de vista es otro. Bueno, a Joseph Beuys llegaremos porque Joseph Beuys está, yo creo que Joseph Beuys niega todo y se niega él mismo. Pero yo quiero ir por el orden, porque no me puedo ir saltando, porque además si me salto todo lo que tengo por puntos para tocar esto, o sea, podemos eso discutirlo en otro momento o dedicarle. Yo tuve la oportunidad de ver una exposición antológica completa de Joseph Beuys, completa, bueno, sin Joseph Beuys, pero estuve con el piano de Fieltro y estaban en una gran sala como si él estuviera con el Coyote. Para mí una de las obras más importantes de Joseph Beuys, que marcó mi entendimiento de muchas cosas y que la uso muchas veces, es cómo explicarle el arte a una liebre muerta. Yo muchas veces se lo decía al alumno, pero vamos a ver, ustedes son liebres muertas. Y se reían porque conocían a Beuys, entonces ya se picaban y saltaban. Digo, ¿cómo te voy a explicar el arte si tú eres una liebre muerta? Y me hicieron unos trabajos sobre Joseph Beuys impresionantes, que todavía guardo, ¿eh? Entonces, por favor, Raciel, concretémonos un poquito
a lo que voy siguiendo. Ya llegaremos a Joseph Boy, porque las negaciones agrupan, ya te digo, todos los participantes de este posmodernismo aunan las cuatro negaciones. Pero yo he cogido los ejemplos más importantes donde pueden ver con más claridad las negaciones. Después, para eso yo simplemente doy mi opinión, doy mi manera de categorizar esto y vosotros pues os complementáis con ustedes mismos, porque además ustedes son artistas. El expresionismo abstracto americano se enfrentó de lleno ante la predicción de la muerte de la pintura. Sí, pero yo lo expliqué ayer, no es que se enfrentó de lleno, es que fue un impulso muy grande porque era la primera escuela norteamericana de pintura. Y por supuesto, con Polo, quien estaba detrás de Polo, estaba Peggy Guggenheim. Entonces, claro, eh, ella también era una rompedora de todos los moldes y una conocedora del arte y una disfrutadora del arte también. Y es cierto que ya se anunciaba muchas veces la muerte de la pintura y no, realmente la pintura, mira cómo renace en una tercera dimensión. Conjuntamente con esto, iba a hablar del pop. No voy a mirar más que me pregunten ahora porque me voy del aire. Claro que nos va a tomar mucho tiempo ver esto, yo no me voy a morir, no sé tú, ni me voy a ir del canal, yo sigo emitiendo de 19:30 todos los días. No, yo creo que, bueno, yo he dedicado un curso entero a los posmodernos, 12 meses. Aquí lo voy a hacer más breve, pero yo pienso que quieren ahondar en las cosas, ¿no? O, porque me dices, es que es mucha tela, me dice Raciel, es mucha tela, nos tomaría mucho tiempo ver todo eso. ¿Y cuál es el apuro? Si yo dije que los 3 primeros días de la semana los íbamos a dedicar a conferencias sobre arte. Otro día a ejercicios netamente para empezar el tema del online, del marketing online. Y el viernes, si hay preguntas y respuestas, bien, y si no, retomo un tema sobre cualquiera de estas cosas. Entonces, pues nada, pues sigamos adelante. A mí me gusta que las cosas se puedan... Bien, entonces, los artistas del pop fijaron su atención mucho en reproducciones comerciales. Latas de sopa Campbell, ¿les recuerda algo? Paquetes de brillo. ¿Me recuerda, no? Aspectos muy comerciales de la sociedad. Claro, eso impresionaba profundamente a la que iba a comprar al mercado, que veía después una obra y decía, o sea, hacía como una comparación entre que el producto que ella compraba era tan bueno que un artista había, y no es ilegítimo lo que hacía Warhol, sencillamente estaba dando los 15 segundos de gloria a esa persona, porque ella poseía el objeto, que él reproducía a mansalva, con una reproducción técnica de serigrafía, pero ella era poseedora del objeto. ¿Por qué? Porque ella y el objeto formaban parte de la cultura que él plasmaba y es un aspecto comercial. ¿Lo hacía para darle a la marca algún beneficio? No, para nada además. Es que ni ahora siquiera hay una marca que use ni Campbell usa o sea, porque además eso está firmado y contemplado, o sea, él no hacía publicidad de las marcas, él lo que hacía era deslegitimizar los conceptos que se plasmaban en las obras, porque era tan valioso para una persona la lata de sopa como para otra podía ser un putti o un angelón en una iglesia. O sea, él entendía que la gente quería ver eso. Y al mismo tiempo ironizaba, ¿no?, con esa sociedad comercial que le estaba proporcionando a él una fama increíble, subvirtiendo los términos.
Él no le estaba proporcionando fama a la marca, era la marca quien le estaba dando a él toda la credibilidad, porque eran marcas muy asentadas que él utilizaba para reírse, para agrupar a la gente y que viera las obras, lo hacía en serigrafía para que fueran más económicas, sobre todo para distribuirla por todos los sitios. Entonces, es un juego. Todo a partir de aquí empieza a ser como un juego, un deporte en equipo, que esto nadie me diga que no hay profundidad ni concepto, sí lo hay, pero hay una profundidad, hay un concepto desde el humor, desde la ironía, desde la recontextualización, desde la posición del artista que empieza a considerarse importante, y no necesita humillarse a una institución para que lo legitime. Y eso lo habían hecho muy pocos, los grandes. O sea, Dalí nunca estudió. ¿Y quién discute? Nadie lo puede discutir. Nadie lo puede discutir porque hasta performan hizo. Y al cuarto día lo echaron de la academia, porque era insoportable, según. Estos están legitimando lo mismo. Cuando tú hablas de Rauschenberg, das una conferencia de Rauschenberg, jamás hablas ni de Jasper John, ni de Andy Warhol, ni de dónde estudió, ni dónde se graduó, ni los títulos que tuvo, ni las academias por las que pasó. Da igual, porque ellos empezaron a legitimar al artista como un verdadero intérprete de la sociedad, sin necesidad de que nadie lo legitimara. Obviamente ocurre, como siempre, que la sociedad absorbe ese valor y lo convierte en objetos de legitimación, pero ahora cambia. O sea, tener un Warhol en un museo, lo que legitima es al museo. Y no lo ven así. Hay muchos artistas cuya pretensión de consagración es estar en el museo. Como un pintor cubano que vive aquí, vive allá y aquí, bueno, en fin. Su gran idea es que le hagan una retrospectiva en el Museo de Bellas Artes. Pues se está muriendo de hambre. Pero ¿qué más te da con la cantidad de personas que pueden ver tu obra en otro sitio? En tu propio estudio. ¿Qué te legitima a ti una exposición en el Museo de Bellas Artes de La Habana? Pues me dijera el MoMA. Porque una exposición en el Museo de Bellas Artes de La Habana es una gestión. Para un tipo de artista como ese, es una gestión. No es una invitación del museo a celebrar una retrospectiva de tu obra. Entonces, esto es lo que rompe la baraja, que después muchos vuelven otra vez a entrar por el mismo circo y a pedir academias y certificados y tonterías. Y me sigo yendo. Bueno, decía que siempre aquí hay una fuerte corriente duchampiana también en Jasper Johns, por ejemplo. Pero Jasper John específicamente usó el objeto de otra forma. El objeto ya en sí mismo, en Jasper John el objeto ya en sí mismo, además, objetualizaba la pintura. Es decir, él pintaba el objeto y ya adquiría una connotación protagónica. Cuando pintaba las banderas, o sea, te quedas en el decir, ¿es la bandera o no es la bandera? Es como Cenés una pipe. ¿Es una bandera o no es una bandera? ¿Qué función, no, juega aquí? Una función completamente de quitar el icono que es una bandera, colocarlo como obra de arte y colocar la obra de arte como icónica y rompedora con respecto a todo el concepto patrio, a todo el concepto que puede existir sobre la bandera. Él no estaba legitimando la bandera, pero como podía ser la bandera, podía ser cualquiera de las cosas que él usaba.
Por ejemplo, hay una comparación que yo hice, que yo pregunto, cuando se habla de que, porque muchos críticos han aludido que, bueno, estas fueron personas que utilizaron objetos, pero que no fueron los primeros, que sobre todo insisten en que el cubismo utilizó objetos, pero lo utilizó de manera que cumplían con una cierta norma estética. Y el análisis que yo hago es, bien, tú coges un cuadro de Break, le sacas el objeto que tiene, pinta el objeto y sigue siendo una construcción cubista. No tiene absolutamente nada que ver. Simplemente cambia el entramado textural y conceptual que él está emitiendo con respecto al lenguaje artístico. Porque el cubismo es un ismo muy centrado en la desestructuración del lenguaje artístico. Entonces, no pasaba nada si se quitaba eso. Pero ahora imaginen que se quiten las bañeras de Wassermann o que se sustituyan por personas los yesos de Seagal. No tiene sentido. Si tú quitas las bañeras de Wassermann fue otro de los artistas de este momento, la obra queda completamente descolgada, porque justamente lo que lo hace diferente y lo que lo hace al mismo tiempo participativo y lo hace al mismo tiempo que diferente, lo hace generacional, es justamente la inclusión de una bañera. Entonces, si tú puedes tranquilamente de la bicicleta de Duchamp sacar la rueda y dejar el banquito, y seguiría siendo el mismo concepto que el artista quiere abordar. Bien. A ver si me vuelvo a centrar, porque de verdad que miro al lado y las preguntas me descentran de lo que quiero. Yo casi que prefiero dejar, o sea, que ver quiénes están conectados, hola, 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 y que los comentarios dejemos tiempo después para que me vayan comentando cosas, porque es que estoy así, quiero responder allí, estoy respondiendo aquí y me desoriento, quizás porque estoy ascendiendo la curva emocional. Bien. Hay un nuevo gusto también. Ellos van a inaugurar un nuevo gusto. Todos estos artistas, de los que vamos a hablar más después, de más artistas. Un gusto que va de Brancusi a Seagal. Conocen la figura de yeso de Seagal. Que va del Guernica a Rosenkis y sus grandes vallas publicitarias. Miren de dónde a dónde se va. Que va de Break y sus naturalezas muertas, una naturaleza muerta, a las sopas Campbell de Warhol, que es una naturaleza muerta, una naturaleza industrial, pero está muerta dentro del tomate. O sea, hay un juego de ruptura tan grande que estos paralelismos creo que te hacen pararte a pensar en lo que significaba realmente este tipo de irrupción en la pintura, en la pintura y en el arte de estos momentos. Va a existir una negación de lo sublime a través del rompimiento de la norma, y del uso del objeto, pero va a trascender completamente cualquier ideario
modernistas, como fueran los cubistas, Duchamp o Dada, porque no es el uso de cosas de manera aislada, sino que va a ser un gesto integrado a un texto mayor, es una palabra dentro de un gran texto, y que va a llevar a disímiles tipos de variantes, porque está Wasserman, está Seagal, está Rauschenberg, está Jasper John, pero ahora vamos a ver, está Warhol. Yo tengo una cinta de vídeo, bueno, un DVD que compré en Fnac, que es la visión de una fábrica filmada en 8, en una esquina, o sea, la visión del día desde una ventana de la fábrica de Warhol, tomando los cambios de luz, un video que dura 24 horas. 24 horas. ¿A quién estaba haciendo alusión Warhol? ¿Y a quién le estaba diciendo? A los impresionistas. Es una pieza que yo guardo además porque y la tuve puesta, bueno, la veía por pedazos entre 24 horas porque era en el mismo lugar, no había nada más. O sea, estaba mirando y iba viendo el pase de luz y de smog y de todo lo que podía pasar, porque no apuntaba a nada, sino apuntaba a ras de ciudad y cielo. Y eso también fue expuesto. Entonces, hay otro tipo de sacralización que a mí me gusta mucho también, que es quizás más amable, pero no exenta de ironía, ¿no? Esta gente fueron irruptores violentos dentro del arte, violentos en el sentido de la propuesta. Pero estos quizás fueron más amables, pero no dejaron de ser subversivos. Y me voy a referir a dos que me gustan mucho, que es Oldenburg y Tinguely. Oldenburg empezó a desarrollar primero una serie de inflables, donde la gente que entraba se cuestionaba si aquello era una hamburguesa, un post para sentarse, o era una escultura. Por ahí empezó, o sea, empezó quizás con estas piezas más tímidamente. Había un hot dog, tal. Después, él empieza a crear una serie de obras, o sea, esto eran hinchables que él asumía como esculturas de salón, porque además él decía que buscaba las conexiones, o sea, las relaciones imposibles. Después, él tuvo un salto, que yo tuve también la oportunidad de ver la pala del albañil y la pala del niño jugando en el parque en el Museo de Porto, que no me acuerdo cómo se llama la fundación, metálica, o sea, para el exterior, lo que llamaríamos escultura monumental, ¿no? Escultura que está urbana, que está fuera. Pero lo interesante es que Oldenburg después empieza a crear algo que él además llama esculturas blandas, que son colillas de cigarro, encendedores, conectores o interruptores de pared que semejaban la figura humana. Todo lo desarrollaba ya dentro de desde esta parte de la escultura blanda en unas proporciones gigantes, porque él había hecho la transición con esa escultura de hierro que él estaba llevando, pinzas de tender, o sea, estas esculturas de metal para el exterior, que eran simplemente objetos de forma gigante. Pues eso lo hace hacer la otra parte, que son las esculturas blandas, pero a tamaño gigantesco. Y ya la gente, claro, al pasar de aquella hamburguesa hinchable a ver determinadas piezas en diferentes puntos,
piezas grandes, pero al mismo tiempo muy llamativas. Generalmente se ubicaban en los parques. ¿M? Y jugaban con el entorno, ¿no? Porque también por ahí andaba el lanar. Se ubicaban mucho en el entorno. Él crea ya el gigantismo para las salas. O sea, esculturas que a lo mejor ocupaban una sala, dos. Porque además él no colgaba nada de las esculturas. Y claro, había una provocación también al espacio artístico. O sea, somos tan grandes que no cabemos, porque somos realmente relaciones imposibles. Existe una relación imposible entre el contenedor, que es la galería, y el contenido, que es la obra que se agiganta, que crece y que se nutre de todo lo que trae el artista de fuera. Porque los temas son los temas que recogen de fuera. Oldenburg muchas veces estuvo considerado como pop. Yo no lo considero pop. No es pop para mí. Es un escultor como Seagulls, pero de otro tipo de piezas, además con piezas que rompieron también la vista de los escultores, porque además él cumplía el principio de la escultura, 3 dimensiones, daba la vuelta. Es una escultura blanda. Esculturas blandas no han existido. Hasta ese momento que él hace esas esculturas, empieza con los hinchables que ya van tocando, se lanza a la ciudad con esculturas gigantescas de objetos comunes y de pronto irrumpe en la galería para decir, esto es una relación imposible, porque mis piezas son gigantes, no caben aquí. ¿Y qué están diciendo cuando no caben aquí? Mi arte no está encerrado. Mi arte necesita que el público lo contemple, lo toque. Ahora ninguna obra de Oldenburg te la dejan tocar, pero cuando él abría sus exposiciones la gente se sentaba en las piezas. Eran para eso, porque además él no le daba más valor que el valor creativo y lo que estaba discursando con respecto a las instituciones. Y mucha gente dicen que realmente Oldenburg se tomaba la creación de arte como un juego serio, pero un juego, él jugaba, se divertía, o también como un deporte individual contra un equipo. Era la forma en que él tenía de ver el arte que él hacía y lo que él quería expresar con ese arte. Ninguno de estos artistas, amigos míos, estuvo preocupado por cuánto valía su pieza. Estos artistas querían mostrar que ellos existían y que esas obras eran la verdadera representación de los años 60. Si en el 63 Rauschenberg hacía esto, ¿por qué no va a ocurrir mayo del 68? El mundo había cambiado, la sensibilidad había cambiado, donde más se apretaba a mantenerse la antigua estructura se quiebra. Y se quiebra en París y en Italia. Pero trasciende con una fuerza increíble a los Estados Unidos, creando todo un movimiento alrededor de eso cultural. Pero Rauschenberg en el 63, Jasper Jones, Oldenburg, Warhol, Tinguely, del que vamos a hablar ahora. Tinguely era suizo-francés, era la pareja de Niki de Saint Paul. Niki de Saint Paul era la escultora que hacía las grandes nanas de papier maché o de cerámica. Se han ido al museo Georges Pompidou. La parte de delante del Pompidou tiene una nana y la parte de atrás tiene una nana para jugar. Es una nana gigante, unas mujeres gordas gigantes que se llaman nanas, hecha de mosaicos de colores, en una fuente donde tú, si interactúas con la fuente, la nana hace cosas, o sale agua,
Una lana preciosa. Nicky tiene una obra también dentro del Pompidou que está siempre, que se llama La novia, que es una cosa, una escultura así de una mujer hecha de desechos, ¿no? Papel sanitario, una como era, que también fue, Nicky de San Pal también fue una mujer que irrumpió en este momento. Tangley fue un artista interesantísimo. Tangley, ¿qué hacía? Él construía máquinas, máquinas de movimiento perpetuo. La primera que hizo, un poco para reírse de, de los conceptos, fue la máquina que hacía pinturas, que hacía pintura de expresionismo abstracto, no de informalismo, de expresionismo abstracto. ¿Por qué? Por el mismo acto del dripping, pues una máquina era capaz de dripear. ¿Qué pasaba con Tangley? Tangley construía las máquinas a forma de arquetipo de un humano, no eran robots, eran máquinas como los hombres, nacían, se equivocaban y morían. Ese era el concepto que él tenía con las máquinas que construía, que eran bellísimas. Hay vídeos con las máquinas de Tangley que yo me encantan. Entonces construía grandes artefactos, pedía a los amigos cosas, iba buscando ruedecillas, engranajes, cigüeñales, y él mismo las construía. Y ocurrió un hecho que es muy conocido, que él va a Estados Unidos en un viaje que hace en el 62 a Estados Unidos. Él, lo voy a ver, verificar un momento si es en el 62. Es en el 60. Sí, es en el 60, aunque en el 62 es que él hace la exposición en el MoMA. Él desde que entró a Nueva York dijo que a esa ciudad había que hacerle algo humano, porque era una ciudad fría y desoladora. Como buen europeo, franco, suizo, esa era la visión que él tenía de eso. Y que bueno, él era más francés que suizo, él vivió prácticamente siempre en París, con sus traslados a Estados Unidos, pero él vivió. Y consigue con muchísimo esfuerzo que el MoMA le deje hacer una exposición. Fíjate hasta qué punto ya estaban los artistas que arribaban al MoMA, o sea, no consigue que lo dejen exponer, como si fuera la galería de su mamá, da igual, esfuerzo, pero lo consiguió. Y él, en esa intervención que hace, construye una máquina que se llama Homenaje a Nueva York. Y era una máquina que estaba hecha con un piano, ruedas, tal, que se movía, que interpretaba música, que se le movían cosas, ¿no? Y que estaba movida por una cajita muy pequeña que estaba dentro. Tangley, las máquinas de Tangley generalmente se autodestruían, generalmente no se autodestruían, también como una metáfora de la autodestrucción que vivíamos, o que se vive actualmente aún con esa sociedad postindustrial, donde la máquina y tal, se vive en un caos, ¿no? Y él, con esto, que además es una máquina gigante, le dice a uno de los amigos, cuando la máquina está funcionando, además todo el público no estaba reticente a que les pusieran el MoMA. Vamos, todos los gestores del MoMA, los amigos del MoMA, que eran generalmente el público que asistía, no veían con muy buena. Cuando empieza el homenaje a Nueva York con música tal, en la misma máquina que se movía de un lado a otro del sitio donde estaba, estaban como encantados. De pronto él se da cuenta que la máquina se podría sobrecalentar y le pide a uno de los amigos que estaba allí, como un poco bien, trabajando con él en el custodio de la pieza, que saque del piano. Él había guardado dentro un extintor, por si acaso. Cuando los bomberos del MoMA vieron que el amigo, en el pleno movimiento de la máquina, saca un extintor, se tiran, porque además no fue premeditada por Tangley. Tangley se quedó
se tiran sobre aquel piano, lo destruyen todo a hachazos. No se había recalentado, no iba a haber incendio. Y el público reaccionó como si estuvieran matando a un ser humano, lo llamaban asesino, asesino, tienen que ir preso. Estaba tan conmocionado todo que no era su final, porque su final era que la máquina se autodestruía y quedaba moviéndose esa maquinita chiquitita que movía la máquina grande. Pero fue una conmoción tan grande en el público, gritándole asesinos, ustedes son unos asesinos, han matado. Bueno, el artista, con lo cual el mismo azar, porque también planificaban todo este tipo de eventos que podían suceder, dio como resultado que a partir de ese momento el público neoyorquino adoró el arte de Tangerine, pero lo adoró no como una especie de pieza para conservar, porque además él no ganaba con el arte porque construía piezas que se autodestruían, pero se autodestruían, se quedaban todas las cosas regadas por los sitios, no había manera, como no te llevaras una cosa y te la firmara, pero él ni filmaba, hacía ese tipo de intervenciones, y ha sido una anécdota que se ha recogido dentro del arte contemporáneo como la primera manifestación de un público que se sumerge tanto en el espectáculo del arte contemporáneo que llega a ver en aquella acción de los bomberos, que prácticamente era para salvarle la vida, llega a sentir como si estuvieran matando a una persona, como si estuvieran matando al artista en lugar de a la creación de este. Mañana vamos a seguir otra vez con esta negación porque nos faltaron algunos puntos. A mí me gustaría que las preguntas siempre me las dejaran para después, porque es que yo voy viendo y no me puedo evitar porque pienso que están trabados en un sitio. Entonces, lo interesante es, se puede poner, como el vídeo queda publicado ahí, pues ahí podemos conversar. O cuando yo diga, se finí, pues me empiezan a poner las preguntas, o me ponen, esta pregunta es para cuando termine. Pero si no, yo me distraigo, y esto lleva mucho análisis. O sea, yo tengo preparado todos los puntos. Porque me siento por la mañana y voy escribiendo, voy buscando obras, voy viendo, tal, cuál voy a usar, cuál no voy a usar. Entonces, claro, me provoco y no me gusta mantenerme un poco así al azar, pero bueno, hoy como íbamos a hablar de Tangley, a mí Raciel me mató como a Tangley y nada, a él se lo permito, como todos los que están aquí me pueden matar, porque vosotros sois la razón de que yo quiera siempre estar aquí. Raciel, no te sientas para nada, al contrario, esto es la posmodernidad. Así que muchos besitos. Gracias a Puy por intervenir, gracias a Raciel, a María, a todos los que por ahí para arriba han intervenido, si es que lo puedo ver. Sí, sí, sí. Iremio, Henry, vamos a ver, María que está aquí, Babi, Tommy, Adriano, que estaba ayer y no lo dije y estaba ayer. Muchas gracias. Y aunque sea teoría posmoderna, hay que darle un cierto orden. Un besote. Y no quiero, Raciel, que te sientas para nada intimidado. Al contrario. Porque a mí me estimula que tú, Puy y María y el otro, me vayan moviendo de un lugar a otro. Porque ahora yo sé que tengo que preparar una conferencia sobre Joseph Boy, porque ya me lo metiste en el cuerpo. Y eso es el estímulo, porque yo quiero que ustedes me pidan lo que quieren saber. Así que un beso muy grande, muchísimas gracias, nos vemos mañana
más y mejor, que yo creo que ya mañana alcancé mi nivel normal de estado de ánimo. La verdad que estaba un poco así rara, pero ya está. Besitos y nos vemos.